Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos un enfrentamiento brutal entre el joven gran maestro de origen peruano José Martínez Alcántara, el genio peruano que actualmente representa a México, contra el número uno del mundo Magnus Carlsen. Y es que estos dos jugadores se enfrentaron en el primer torneo de titulados del día y tras una partida brutal todo se definió gracias a una jugada brillante. ¿De quién fue? Eso lo vamos a averiguar a continuación, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Además, quédense porque al final, por supuesto, tendrán la tabla de posiciones para que sepan quién fue el ganador de ese primer torneo de titulados del día martes. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo F6, una defensa alequín. Muy extraño que la juegue un superélite como Carlsen, pero bueno, saben que en los torneos de titulados, Carlsen juega lo que sea. E5 por parte de Martínez, lo más habitual atacando al caballo de inmediato, caballo D5, D4, D6 y ahora Martínez jugó caballo F3, una de las líneas más sólidas, más tranquilas, porque bueno, aquí hay otras opciones súper agresivas como C4, caballo B6 y F4, que se conoce como la variante de los 4 peones. En lugar de eso, pues Martínez sabe a quién está enfrentando, a Magnus Carlsen, juega tranquilo, G6 por parte del noruego y alfil E2. Otra vez Martínez evita las complicaciones, ¿no? Con una jugada como alfil C4, caballo B6 y alfil B3, que también suele ser bastante habitual. Pero bueno, tras alfil E2, alfil G7 por parte de Magnus, enroque de Martínez, enroque de Carlsen, E por D6, C por D6, C4, caballo F6, caballo C3 y D5. Bueno, la idea de esta jugada, por supuesto, es crear un peón aislado para las blancas, en este caso el de D4. H3 por parte de José Martínez, caballo C6 de Magnus Carlsen, alfil E3, D por C4, alfil por C4 y caballo A5, como les dije. A las blancas ahora les ha quedado un peón aislado en D4. ¿Quiere decir que están mal? Para nada. Recuerden que esto es cuestión de gustos. Hay jugadores a los que les encanta tener un peón aislado porque crea posiciones muy dinámicas, la casilla E5 para el caballo, etc. Pero hay jugadores, aquí como su servidor, a los que les encanta jugar contra el peón aislado, es decir, empezar a apretar esa debilidad hasta que eventualmente se puede hacer caer. Pero bueno, aquí Martínez decidió jugar alfil de 3, obviamente no se quiere dejar comer el alfil. Alfil E6 de Magnus que mantiene a raya el avance del peón, eso es lo que hay que hacer contra el peón aislado. Dama de 2 por parte de Martínez, torre C8 de Carlsen, torre Fe1, caballo D5, torre AC1. Y ahora Magnus decide aquí cambiar la posición, juega caballo por C3, eliminando el peón aislado del rival. Probablemente también la opción caballo por E3 era buena, ¿no? En caso de F por E para defender bien el peón, pues entonces vendría ahora caballo C6, aunque honestamente me gusta más jugar contra el peón aislado. Ahora, tras caballo por C3, B por C3 y alfil C4, la idea de Magnus va a ser jugar ahora contra los peones colgantes, que bueno, son dos peones allí que si bien se pueden defender, tienen que tener cuidado al avanzar porque pueden quedar débiles. Y bueno, aquí Martínez cometió una imprecisión. Jugó alfil por C4 demasiado rápido definiendo la posición. Quizá caballo D2 era algo mejor para mantener allí bajo presión la casilla C4. Las negras podrían jugar algo como dama C7. ¿Qué pasa si se comen aquí el peón de A2? Que bueno, vendría H4 y fíjense que las blancas ahora van a atacar muy rápido, ¿no? Y el alfil va a tener que retroceder. Y bueno, básicamente la idea es que pierda un tiempo capturando ese peón A. Tras dama C7, las blancas podrían jugar a caballo por C4 y bueno, tras los cambios, ahora sí a las blancas le queda la pareja de alfiles. Pero bueno, tras la jugada alfil por alfil directamente, caballo por parte de Magnus, que queda con un muy buen caballo en la casilla C4. Alfil G5 de José Martínez que presiona el peón de E7, torre E8 del noruego y H4 del peruano, que quiere lanzarse al ataque. H6, bueno, Magnus aquí decide sacar el alfil de esta casilla, alfil F4, dama D5, alfil G3, torre C6, torre B1 y B5. Las negras fortalecen su caballo en C4 que está muy bien ubicado, frenando allí los peones. Caballo E5 por parte de Martínez que quiere cambiar el caballo,
pero obviamente Magnus lo impide de inmediato con alfil por E5. Y fíjense que tras peón por, pues a las blancas les queda el alfil, pero a las negras les queda un caballo que bloquea muy bien la posición. A6 por parte de Magnus Carlsen, torre B D1 de José Martínez, dama E6, H5 y torre EC8. Con esta jugada, las negras van a intentar presionar con todo el peón de C3, pero parece que primero era mejor G5. Claro que, bueno, en realidad tras F4 parece que las blancas empiezan a conseguir un contrajuego, ¿no? Tras peón por alfil por RH8, el módulo dice que las negras están bien, pero honestamente no me gusta esa presión que queda sobre el peón de H6, ¿no? Así que como saben, pues el módulo no lo sabe todo. En cambio, tras torre S8, que parece más natural, más humana, H por G6 por parte de Martínez, F por G6 de Carlsen, torre D4, caballo B6, dama D2 y G5. Bueno, Magnus por supuesto defiende su peón de H, F4 de Martínez, tiene que buscar contrajuego por algún lado. Torre por C3 de Magnus, que gana un tiempito porque toca el alfil en G3, alfil F2, torre C2, dama D3, torre C1, torre por, rey H2 y caballo C4. Bueno, una posición donde Magnus de momento tiene un peón de ventaja, pero se nota que cuando menos las negras tienen cierta compensación, ¿no? El jaque en la octava, la diagonal de la dama. Alfil G3 por parte del gran maestro José Martínez, dama F7 de Magnus Carlsen. Y ahora Martínez jugó dama F3, una jugada que parece ser un error grave. Lo correcto era jugar F5 y aquí hay una variante impresionante, ¿no? Fíjense que tras dama H5, que parece ser muy peligrosa, por eso Martínez jugó dama F3, vendría torre H4, doble signo de admiración. Por supuesto, ver esta jugada en pocos segundos es prácticamente imposible, pero igual se las quiero mostrar, ¿no? Tras peón por torre, vendría dama de 8 jaque, rey F7, E6 jaque, rey F6, dama F8 jaque, rey G5 y ahora dama G7. Pueden ver que ahora tras rey por F5, las negras no pueden evitar las tablas con dama F7. Jugada brillante. Aquí las negras deben jugar rey G5 porque si cambian las damas, bueno, el peón se va y ya es inevitable que corone. Tras la jugada rey G5, pues ahora viene dama F4 y esto es triple repetición de jugadas, ¿no? Jaque en F7, jaque en F4 y de vuelta en F7. Una variante impresionante, como le dije, muy difícil de ver. Por eso Martínez jugó dama F3 evitando el pase de la dama. Y ahora Magnus jugó E6, un error bastante grave. En ese momento tenía una jugada brillante que era ganadora, pero no se las voy a mostrar porque más adelante la vamos a ver. Aquí José Martínez no aprovechó el grave error de Magnus y jugó torre de 8 jaque, dio el famoso jaque del aficionado, ¿no? Aquí la blanca de hecho podían ganar con la jugada F5, una jugada durísima. La idea es que tras E por F5 pues vendría dama C6 y pueden ver que ahora la dama y la torre amenazan con más fuerza, se amenaza jaque seguido de torre de 7 ganando la dama. ¿Qué pasó tras torre de 8? Bueno, que Magnus jugó rey G7 y ahora Martínez se volvió a equivocar con dama de 2. Yo creo que nunca le pasó por la mente la jugada que viene a continuación. La mejor jugada aquí era F por G5 tratando de cambiar damas y bueno, otra dama por dama, peón por y rey por, pues ahora sí viene G por F3 y entramos en un final donde las negras deben estar por supuesto un poco mejor ya que tienen un jaque, se comen el peón, pero quizá las blancas tengan compensación porque el rey está un poquito expuesto allí a la torre y al alfil. En cambio, tras la jugada dama de 2, ahora sí Magnus no perdonó e hizo la jugada que tenía anteriormente, caballo E3. Una jugada que merece un doble signo de admiración porque es que las negras se están dejando una pieza al parecer completamente gratis. Martínez decidió jugar F por G5. En realidad aquí no hay muchas opciones, ¿no? ¿Qué pasaba si dama por E3? Pues que vendría dama H5 jaque y pueden ver que el rey está en una red de mate terrible. En caso de alfil H4, que es la única, pues vendría dama por jaque, dama H3 y ahora dama por F4 y bueno, fíjense que ya no hay nada que hacer, ¿no? Por ejemplo, si se hace G3, entonces vendría torre C2 y tras bajar el rey a G1 o a cualquier otra casilla, pues viene dama F2 y esto va a terminar en mate.
Y en caso de que las blancas se cubran aquí de dama, pues viene la famosa combinación donde las blancas pierden la dama, ¿no? Es mejor, las negras se la ganan. Torre H1, desviando el rey. Y bueno, tras el rey por torre, por supuesto, viene dama por G3. Y esto es dama contra torre. Una jugada brillante ese caballo 3 de Magnus, por eso aquí Martínez decidió no capturar esa pieza, pero igual está perdido, ¿no? Magnus jugó H por G5, sigue entregando el peón porque el jaque en H5 sigue vigente. Dama F4, perdón, alfil F2 por parte aquí de José Martínez, que bueno, vuelve a cometer otro error. Lo correcto era dama F3, pero simplemente para jugar un poco más. Pueden ver que tras caballo F1, rey H3 y torre C3, había otro golpe táctico brutal. Quizá nos hubiese gustado ver a Magnus jugando esto, ¿no? Y es que hay que jugar dama por F7, no se puede jugar dama por C3 porque viene dama F5 mate. Tras dama por F7, por supuesto, vendría rey por F7. El alfil está clavado, se va a caer y esto va a ser pieza además para las negras. Ahora, tras la jugada alfil F2, Magnus jugó dama F4 jaque, G3 por parte de Martínez, dama E4. Pueden ver las terribles amenazas de mate que hay aquí en la posición. Y bueno, tras la jugada dama por caballo, ya Martínez probablemente sabía que estaba mate. Magnus jugó dama H1 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular esa jugada caballo de 3 por parte de Magnus Carlsen y una partida fantástica que finaliza en mate. ¿Qué sucedió en el torneo? Bueno, como les dije al inicio, este fue el primer torneo del día y ese sí que lo ganó Magnus Carlsen, empatado con Dimitri Andreikin y Parham Maslow, todos con 9 puntos y medio. Curiosamente, ese fue el mismo puntaje que hizo en la tarde, pero no quedó campeón. Más abajo con 9 puntos Alexander Shimanov, Jeffrey Sion, Liam Lee y Edis Gurel, el joven genio turco. Turco no, de Túnez, perdón, creo que es. No, turco. Más abajo con 8 y medio Renato Terry y Karu Nakamura y un maestro internacional llamado Eray Kilik también con 8 y medio. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? ¿Qué les pareció ese remate de Magnus Carlsen, ese caballo de 3? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.